porque voy a decirles a todos, tengo un cariño y un aprecio enorme al margen del cargo que tiene ahorita Roxana, porque ha sido una periodista, una amiga periodista de las que puedo sentirme más orgullosa. Además, caramba, trabajo que hizo en los últimos años hasta que le ha tocado asumir esta responsabilidad como ministra de Comunicación en el gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Muy buen día, ministra Roxana Lizárraga, ¿cómo está usted? Buen día, Maggie Talavera, una de las periodistas más representativas de nuestro país. Maggie, que sufriste también los golpes de estos 14 años de dictadura, y te pido que me llames Roxana, porque los cargos para mí no son importantes, sino las decisiones que tomamos como ciudadanos, las posiciones que tomamos como personas y lo que podemos hacer por nuestro país, Maggie. En Muchísimas ese gracias sentido por me eso. pescas, en este momento me pescas caminando, salí a caminar bastante, quiero caminar, quiero meditar, eh, bueno, un poquito distanciarme de todo el ruido y, y pensar, ¿no?, en lo que está sucediendo y también en lo que hemos logrado hasta este momento. Como Ministerio de Comunicación hemos tenido un gran reto, Maggie, tú sabes, desmontar un aparato propagandístico de 14 años de una dictadura era muy difícil, pero lo logramos. Logramos también cambiar y devolverle los medios de comunicación a los bolivianos. Y me pongo a pensar en este momento cómo podemos ponerle candado para que nunca más los políticos, los gobiernos, los candidatos se adueñen de las voces de los medios estatales, porque los medios estatales son para los bolivianos y tienen que servir para los bolivianos, no para los políticos, porque quienes sostienen esos medios estatales son todos los ciudadanos bolivianos, todos ellos que han salido a las calles, que han estado luchando por 21 días y en otros casos han estado luchando durante años contra una dictadura. Y solo ha sido la ciudadanía, la gente de a pie, las mujeres, los mandiles blancos, los jóvenes, las universidades, solo ellos han sido los que han podido recuperar la democracia en nuestro país, porque recordemos que la oposición poco o nada podía hacer y en algunos casos hasta llegó a pasar con el movimiento al socialismo. Entonces, cansados de todo esto, la ciudadanía ha pedido un cambio rotundo de 360 grados y nosotros hemos entrado a esa cartera esperanzados de poder hacer muchos cambios, que los hemos logrado. Hemos devuelto la libertad de expresión, uno de los temas más preocupantes, la libertad de expresión no solamente en los medios de comunicación, Mari, sino también de cualquier ciudadano que piense diferente, que está en su derecho de tener criterios diferentes, pero que esos criterios deben ser respetados. Roxana, justo hacía referencia a una que me imagino las tareas más complicadas, complejas que han tenido que enfrentar ustedes como nuevo gobierno, que es el de desmontar el aparato que había logrado alimentar, construir, poner en marcha el gobierno de Evo Morales a lo largo de 14 años y que tiene que ver con información. ¿Qué específicamente es lo que ustedes encontraron en el Ministerio de Comunicación, Roxana? ¿Qué acciones se están tomando en relación a eso? ¿Qué cambios han habido a partir de la posesión de la presidenta Yanine Áñez? Bueno, Maggie, comentarte que nosotros hemos encontrado un aparato gigantesco en Bolivia que favorecía obviamente al dictador, un aparato que estaba controlado para que le cuente una versión de país muy diferente, porque había una versión de país que ellos han ocultado durante estos 14 años de régimen,
y necesitaban ocultar para cometer los actos de corrupción a los que fueron sometidos muchos ministerios, muchas instituciones y muchos, además, representantes del masismo que se llenaron los bolsillos con la plata de los bolivianos en los tiempos de auge. El Ministerio de Comunicación no ha sido la diferencia. En el Ministerio de Comunicaciones he encontrado desde recursos que se han utilizado para pagar formación sindical, para pagar viáticos de algunos sindicalistas que eran operadores del régimen y que se los favorecía con este tipo de viáticos para que vayan a representar y hablen bien de Evo, para que se puedan movilizar personas también a favor del dictador y vayan a apoyarlo, para que se pueda hacer campaña para que la editorial del Estado, que funcionaba con los recursos de los ministerios, con unos precios que nos extrañan hasta la fecha y que estamos trabajando en una nivelación, que esta editorial haya servido para simplemente el manejo y el uso de la propaganda para Evo Morales, ¿no? Los hemos encontrado cuando hicimos la primera intervención con las manos en la masa, tratando de eliminar todas las evidencias en un montón de basura, toda la propaganda que habían utilizado y sacado para Evo Morales. Pero luego también encontramos todo lo que habían gastado en calendarios, en afiches, en la publicidad, es decir, en resumidas, digo que el pueblo boliviano es el que ha pagado la campaña del dictador Evo Morales. Estamos hablando de muchísima plata, Roxana. Son millones de dólares, no te estoy hablando de millones, estoy hablando de millones de dólares. En algunos casos, algunas carteras todavía deben, por la propaganda que le hicieron a Evo Morales, entraron con una boleta que describía un producto como impresión, digamos, de cuaderno. Pero no había el detalle y cuando encontramos el producto era la impresión de cuadernos con el rostro de Evo Morales, lo que se regalaban en la campaña. Te digo que todas las instituciones de ese entonces del gobierno están comprometidas en el pago, ¿no? Entonces tienen que pagar, o tienen que, la ANH debe, el teleférico debe también la Cancillería, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Comunicación. Es increíble los montos por los que han trabajado en la imprenta del Estado para favorecer la campaña de Morales, son impresionantes. Y ahora, con este gobierno de transición, obviamente que los ministerios no van a desembolsar esos recursos para pagar la campaña de Evo Morales. Tiene que ser el movimiento al socialismo quien se haga cargo, por lo que tenemos en este momento una imprenta del Estado que, como la han utilizado, la han mal utilizado, la han negociado, se han descubierto muchas irregularidades cometidas por la exministra Amanda Dávila. Entonces tenemos una imprenta que estamos buscando salvarla, pero además transparentarla, ponerle los precios adecuados y que sea una imprenta no solamente del Estado, pero que sea una imprenta que sirva para todos los bolivianos, que tenga los precios accesibles. Los precios son muy altos en la imprenta del Estado. Entonces, no entendemos por qué tenían esta diferencia de precios. Ahí encontramos que han existido muchos negociados entre el manejo de la imprenta estatal y las personas que hacían órdenes, que pedían órdenes para la propaganda de Evo Morales, para la propaganda de diferentes ministerios del gobierno. Uno de los involucrados, tú sabes, en este tema es el señor Silva, que está con una orden de aprehensión, el padre de la diputada Silva, que se beneficiaron, ¿no? En realidad se trataba de un clan familiar que se beneficiaba de todo este manejo. No solamente ellos estaban a cargo del tema de los guerreros digitales,
sino también él se encargaba de enviar las órdenes para que se realice la propaganda de Evo Morales en el tiempo de campaña, y ahí es donde encontramos muchas boletas con un sinfín de irregularidades. Roxana, ¿es posible cuantificar, sumar todo y cuantificar cuánto ha gastado el gobierno en el tema de comunicación? ¿Me puedes volver a repetir la pregunta, Maggie, por favor? Sí, ¿es posible cuantificar una suma total de todo el dinero que gastó el gobierno de manera directa, digo, desde el Ejecutivo en tema de comunicación? Mira, las cifras cada día, cada auditoría nos muestra que exageraron demasiado. Pasan los 70 millones de dólares en algunos casos, pero cada vez descubrimos más hechos irregulares, más negociados, ¿no? Por eso te digo, no hablamos de millones ya de bolivianos, porque si tendríamos que hablar de millones de bolivianos, bueno, los ceros no alcanzarían. Y tenemos que transformar, te digo, son millones de dólares que se han utilizado desde las arcas del Ministerio de Comunicaciones para favorecer a un régimen como el de Evo Morales, pero no solamente favorecer en el tema de la propaganda, para sobornar a los medios de comunicación, para comprarse medios de comunicación, sino también, Maggie, te comento que han utilizado estos recursos para desviar el dinero y crear otras empresas, ¿no? Esto se ha dado en el caso de los canales de televisión que ahora se declaran en quiebra, que están preocupados porque no les ponemos propaganda, y es que realmente no les podemos poner publicidad a estos canales por las irregularidades que existen. Hasta que nosotros no subsanemos las irregularidades que existen en ATV, en PAT, que ya está trabajando para tratar de ver cómo podemos ayudar a los trabajadores que quedaron en la calle, subsanar lo que existe en el tema de la razón. Nosotros no podemos ponerles publicidad, no por un revanchismo, Maggie, sino por las irregularidades. Y comentarte, y el país tiene que saber de forma transparente, que ejecutivos, propietarios de estos medios, que hablo desde el señor Carlos Gil, que estuvo en el país y que tiene grandes negociados en el país y contactos también con gente, trató de llegar a mi persona para que podamos hacer algún tipo de negociación, ¿no? Y que no les toquen algunas empresas, y que si querían nos entregaban los canales de ATV, de PAT, canales que por cierto ya estaban en quiebra porque le habían robado entre el señor Marcelo Hurtado, Jimmy Turri, el señor Valencia, que es el hermano del magistrado que habilitó a Evo Morales para su reelección, una repostulación con la que tanto luchamos los bolivianos, tanto rechazamos. Entonces, por esas cuestiones yo tengo que contarte, Maggie, que estas personas que son prácticamente de una organización criminal trataron de buscar reuniones conmigo, reuniones privadas, me mandaron mensajes, me llevaron mensajes, pero no me senté con ninguno de ellos, porque primero se tiene que responder al trabajador, vamos a responder a la justicia, y se tienen que investigar estos canales de televisión, porque se han utilizado muchos recursos también del gobierno de Venezuela para engrosar los bolsillos, desde el presidente Evo Morales, desde Álvaro García Linera, desde ministros que han estado en esta complicidad, y también jefes de prensa como el señor Iturri, que era el director de contenidos de todos los medios. El mismo caso tiene Full TV, el mismo caso, la misma situación también está Aviala. Aviala todavía está al mando de la ex ministra Amanda Dávila. ¿Todavía? Es un canal que ni siquiera,
está todavía al mando de la ministra Amanda Dávila. Han puesto a una persona que está dirigiendo el canal, pero está bajo las órdenes de la ex ministra Amanda Dávila, tratando de ocultar todo lo que han hecho con este canal que les regalaron los iraníes a Evo Morales. Otro canal que ha recibido millones también de dólares, ¿no? Y que no puede de alguna forma justificar esos ingresos, ¿no? Con Abya Yala yo creo que hay que tomar otras medidas. Yo había propuesto al gobierno de transición que Abya Yala debería ser un medio donde lo tenemos que nacionalizar, porque no cumplió con los requisitos, que se haga una verdadera nacionalización de este canal, porque la orden de la ministra, que tiene también vinculaciones de corrupción con la editorial de la imprenta, vinculaciones de corrupción con Abya Yala, porque ella es la representante, otras vinculaciones también de corrupción en la adquisición de la maquinaria, en su trabajo también como ministra de Comunicaciones. Ella, que está a la cabeza, ha ordenado a los trabajadores que los trabajadores digan que quieren hacerse cargo, ¿no? Y que la vuelvan una empresa social para salvar el patrimonio de Evo Morales. Pero la figura no es tan simple como la coloca la ministra, porque ahora las normas, las leyes, los conductos se respetan, porque estamos viviendo un proceso que le ha costado, Maggie, a los bolivianos, a los jóvenes, a los mandiles blancos, a la gente que ha estado en las calles, a los periodistas que se han animado a enfrentarse a la dictadura de Evo Morales. Un proceso que ha costado prácticamente hasta la vida, ha costado la destrucción de familias, ha costado que entre bolivianos exista odio y haya divisiones. Entonces, Maggie, ese es el panorama, ¿no? Que nosotros te podemos dar desde el Ministerio de Comunicaciones. Desde el Ministerio de Comunicaciones avanzamos muchísimo en el tema para sanar. Es una campaña que creamos con todos los periodistas que me acompañan y viceministros y toda la línea comunicacional, porque vimos necesario que teníamos que entrar en un área donde el boliviano tenía que saber que eran tiempos de que teníamos que estar unidos, porque unidos habíamos conseguido que la dictadura se vaya. Unidos, yo estoy segura, Maggie, que vamos a conseguir que prevalezca y que esta recuperación de la democracia no se caiga. Estoy conversando con la ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga. Roxana, ¿qué posibilidad, qué garantía hay de que todas estas denuncias que ustedes están logrando identificar luego de estos primeros meses de gobierno lleguen a procesos penales y lleguen a una sentencia, se identifiquen a los responsables? ¿Qué posibilidades hay de que eso suceda, de que pueda ser posible? Maggie, te cuento que todo está en proceso. Amanda Dávila tiene sus procesos, está en la fiscalía, se ha ordenado estamos tras la orden de aprehensión internacional en contra de Amanda Dávila y Gisela López, las dos ministras de Comunicaciones, pero tampoco existe una liberación de culpa de irregularidades de la ministra Paco, ¿no? Pero fugaron pronto. El 22 de noviembre Gisela López dejó la Embajada de México y se fue hasta la Argentina vía Yacuiba, escapando del país, porque sabía que ya estábamos descubriendo todos estos hechos de corrupción. Y cada vez que vamos haciendo más auditorías, cada vez que vamos descubriendo, mostrando papeles, encontrando más cosas, podemos ver cómo han trabajado desde el Ministerio de Comunicaciones, ¿no? En algún momento he tropezado con algunos funcionarios que estaban ocultando información en el Ministerio de Comunicaciones, pero esto se ha subsanado,
se ha obligado también a que se pueda transparentar toda la información, porque si no se iban a convertir en encubridores. En un tiempo ellos estaban en esa posición, pero ahora son los menos porque tampoco están en funciones y ya gente responsable que es experta en el área está haciendo auditorías, está viendo estos temas y los tenemos estos temas, estos casos de irregularidades, los tenemos en proceso ya en la justicia boliviana. Estamos a la orden, a la espera de las órdenes de captura de Gisela López y Amanda Dávila, que el día de hoy se encuentran bajo la ala protectora de corrupción de Evo Morales. Roxana, ahora inevitable hablar de este nuevo escenario político que hay luego del cierre anoche de las candidaturas, de las agrupaciones, de las que van a participar en las nuevas elecciones generales en mayo. La noticia, por supuesto, es la presidenta, ¿no? Ha sido el personaje en la última semana, todo el mundo hablaba de ella. Hacía ya días que se escuchaban voces de que querían que sea candidata. Ella inicialmente había dicho que no iba a ser, que no era responsable a asumir una candidatura cuando tenía la tarea de encarar este gobierno que no debe haber sido ni debe estar siendo fácil, pero finalmente ha aceptado, va a ser candidata. ¿Cuánto cambia y cómo cambia la gestión que le toca todavía desempeñar hasta que complete este periodo excepcional, querida Roxana? Por eso me encuentras caminando en las calles el día de hoy, Mari, porque es una decisión personal de la presidenta Áñez. He estado revisando los comentarios de muchos analistas, lo que dice la gente en las calles, lo que ayer me pedía también la gente en la Plaza Murillo. Y me decían en algunos casos que apoyaban a la presidenta y en otros me decían que salga por la puerta ancha, que el 2025 podría ser una gran oportunidad. Para mí es difícil hablar de este tema, porque soy su ministra de Comunicaciones. Maggie, para decirte, he tenido demasiadas llamadas, he tenido llamadas de instituciones que han buscado reunirse con la presidenta antes de que anuncie lo que anunciaba el día de ayer, y no han tenido la oportunidad de poder tener un contacto con ella. Fue también mi misma situación, solamente le pude escribir algunos mensajes señalando de que habían algunas instituciones como la Iglesia Católica, como algunos representantes importantes de la comunidad internacional que necesitaban hablar con ella, pero que no se les era posible. Esperemos, todavía hay tiempo para ver qué es lo que va a pasar en este escenario, para ver qué es lo que vamos a ver en este escenario, qué es lo que se viene, pero creo que lo importante es que nuevamente la ciudadanía cuide la democracia, nuevamente la ciudadanía esté atenta, ¿no? Esté atenta, porque recuperar la democracia, como te decía Maggie, ha sido una recuperación que la ha hecho la ciudadanía, no la hicieron los candidatos, no la hicieron los partidos políticos, no la hizo una persona sola, ¿no? Jugaron un papel muy importante, un rol muy importante. La gente que le puso, pues, ¿no?, la bala al pecho, como dicen, se enfrentó a un régimen, incluso sabiendo que podían quedar presos, como cuando las personas que opinaban diferente al criterio del régimen de Evo Morales quedaban encarceladas en nuestro país, y eso es lo que ocurría diariamente. Se nos había quitado la voz, la gente tenía miedo de hablar, pero lo importante, creo que te puedo decir, lo importante que logramos ahora, Maggie, es que hemos recuperado esa libertad. Tenemos democracia, tenemos libertad de expresión garantizada,
tenemos libertad en los ciudadanos también para que puedan los mismos ciudadanos opinar, tener su posición y su criterio. Yo creo que el escenario que se está planteando también es un escenario democrático. No sé si era el momento, si era su momento. Yo creo que la presidenta es la que evalúa esta situación de mejor manera. La presidenta tiene que saber que ha debido analizar muy bien toda esta situación con equipo de confianza y bueno, esos son los resultados. Pero esto es parte también de la democracia, ¿no? Poder presentarse y cada uno tiene la responsabilidad de las decisiones también que toma, ¿no? Ahora, Roxana, esto va a plantear nuevamente un problema que en su momento se cuestionó muchísimo en el caso del expresidente Evo Morales, ser presidente y Sí, candidato a la vez, ¿no? Ese es un tema de fondo exactamente. y nosotras como periodistas muchísimo hemos hablado de eso, lo hemos criticado bastante a Morales, porque es muy difícil hacer una separación de quién es la presidenta y de quién va a ser la candidata en este caso. Exactamente la misma figura del expresidente Morales, con las diferencias, voy a decir, porque en lo personal sí me genera simpatía Yanine Áñez. Anoche justo comentábamos en la familia, me decían, ¿qué te parece? Todo el mundo comentando de ello. Le digo, y te lo digo, Roxana, de manera personal, caramba, me encanta pensar que hay una mujer que es veniana, lo que quieran, pero en lo personal, con todo el derecho que tiene de ser candidata, decía yo, hubiera preferido que ella complete este periodo, que es un periodo histórico, ¿no? Es una mujer joven, bien pudo ser después candidata a gobernadora y en 2025 candidata a la presidencia, pero hemos entrado en el país en una angustia, creo, por aprovechar el momento. Lo mismo le hemos cuestionado a Luis Fernando Camacho en su momento como dirigente cívico. ¿Cómo van a manejar esta situación, Roxana? Mira, todavía yo no te puedo decir cómo va a ser manejada esta situación, Maggie. Y realmente hay que analizar, ¿no? Hay que analizar y separar, porque es algo que se ha criticado mucho a la dictadura de Evo Morales. Y caer en lo mismo pone sin duda en cuestionamiento las posiciones que debemos asumir ahora como gobierno. Esta situación debe ser totalmente analizada y yo creo que ya habrá la oportunidad para que se vea cómo es que la presidenta Yanine Áñez haga campaña y no haga la utilización, por ejemplo, de los medios estatales. Ayer tuvimos una guerra en contra de Canal 7, un canal que nos costó levantar, donde existen personas que le han puesto realmente el pecho para que se transforme los medios del Estado y nos deja un sabor amargo también la situación de que en un momento de auge teníamos todo el aval de la población y nos señalaban que ahora sí era posible ver Canal 7 y ahora recibiendo todas las críticas, los cuestionamientos a que el canal pueda ser sometido a una línea política, también nos hace repensar nuestras posiciones, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser una conversación que se va a tomar, me imagino, se va a tornar también en el gabinete, porque hay un gabinete muy responsable, donde existen personas que más que ocupar el cargo están más pendientes de la recuperación de esta democracia, de la transición y de que podamos tener un país libre, podamos contar con los derechos plenos que siempre hemos soñado y tener un país con estabilidad económica. Entonces, ese ha sido un primer propósito, ese ha sido también mi imaginario desde que he tomado y asumido la cartera de comunicaciones, que he cuidado bastante de que no exista intromisión
ni partidaria, ni de ningún ministro, ni de ninguna persona allegada al gobierno, Maggie. Por eso te contaba lo que pasaba, por ejemplo, con el señor Carlos Gil, que se acercó a algunos políticos para que puedan hacer negociaciones con el Ministerio de Comunicación en torno a este tema, y no permití. Y esperemos que todo esto sea siempre y se lleve transparente, ¿no? Es una lucha que tenemos los periodistas, donde siempre pedimos que se transparente la institucionalidad, pedimos que se transparenten los convenios, los negocios en el país, que se manejen las cosas como deben ser, porque todo esto le pertenece al pueblo boliviano, y más aún ahora que se ha recuperado después de 14 años la democracia, que no podemos perderla, estamos mucho más comprometidos. Entonces son decisiones, Maggie, difíciles, pero que seguramente las vamos a tener que asumir y tratar. Samuel Doria Medina, Jaime Paz Zamora, Luis Fernando Camacho, el diputado Luis Felipe Dorado han anunciado que van a recurrir al Tribunal Constitucional a propósito de la candidatura anunciada de la presidenta Yanine Áñez. O sea, van a haber temas complicados. Se le va a complicar la gestión a la presidenta Áñez con esta decisión. Eso es indudable. Esperemos que no, Maggie, esperemos que no. El país no puede estar convulsionado, el país no puede volver a sufrir esos días que hemos tenido trágicos. El país no le puede dar la opción al dictador de decir que este ha sido un golpe de Estado. Las decisiones tienen costos políticos, las decisiones personales también tienen costos políticos. Y bueno, tendremos que enfrentar todo esto, pero sobre todo está cuidar la democracia. Una cuidar la pregunta. democracia. Sí, ¿Sí? sí. Roxana, termine. Me decías. Sí. Bueno, te decía que lo más importante para mí en este momento es cuidar la democracia, que el dictador no retorne, que sepamos bien qué es lo que ha hecho Morales con este país, que se luche efectivamente con el narcotráfico, que ha dejado un caldo de cultivo increíble en el Zapari y peligroso para Bolivia, y que, bueno, tomemos el mejor rumbo, ¿no? Para que esta posición que ha adoptado la presidenta Áñez no dañe el proceso por el que han luchado los ciudadanos. Precisamente Jaime Paz Zamora ha hecho declaraciones, estoy leyendo en El Deber, de que una de las expresiones de él ha sido: y ahora quién nos va a creer que esto no ha sido un golpe de Estado, ¿no? Me imagino que por ahí va a venir la batallita de los que se sienten afectados, porque no hay duda que el anuncio de la candidatura de la presidenta Yanine Áñez les ha quitado la sonrisa a los que ya se veían, pero en la primera línea, entre ellos Luis Fernando Camacho y me imagino, Carlos Mesa. No he visto una declaración de Carlos Mesa, pero les afecta. Es un golazo de parte de los demócratas, y creo que ha sido una jugada muy fuerte de Rubén Costa, que estaba más o menos alicaído y sin candidato para estas elecciones de mayo. Una pregunta bien personal, querida Roxana, porque me ha dado la impresión en algunos comentarios tuyos, incluso de saber que estás caminando, viendo, reflexionando. En algún momento, luego de la confirmación de la candidatura de la presidenta Yanine Áñez, ¿pensaste en que podías reconsiderar tu permanencia como ministra de Comunicaciones o no? No he pensado eso. Estoy pensando en cuál es la solución que le podemos dar al tema comunicacional en mi cartera, para que pueda cuidar estos medios estatales, para que estos medios no sean, y la comunicación con Bolivia no sea afectada por la decisión que ha tomado la presidenta. Yo tengo una misión muy importante y algo muy comprometido con los periodistas de Bolivia, ¿no? Y lo primero es que podamos tener nuestro decreto, que lo hemos ido trabajando
hace ya más de un mes, pero por pedido del senador Ortiz tuvimos que frenarlo porque él había preparado una ley hace mucho tiempo, pero también era una ley que no salía. Esperemos que el decreto pueda ser considerado ahora en gabinete, porque es un decreto ¿Qué decreto, donde se habla Roxana? del acceso, es un decreto que se habla del acceso a la información que debe ser rápida y oportuna para todo ciudadano, no solamente para los periodistas, que se deben habilitar los tribunales de imprenta en los municipios, algo que no querían tampoco los municipios, que se debe procesar a los periodistas mediante la ley de imprenta y no así procesarlos por la vía penal como hacía Evo Morales. Claro, esto considerando que estén cometiendo delitos que tengan que ver con la ley de imprenta, ¿no? Entonces, para que se pueda capacitar más a los periodistas, para que recuperemos esa jerarquía, ese nivel que siempre tuvo la prensa boliviana de lucha, de estar con el país, y para que no vuelvan a meterse con la prensa boliviana, con la libertad de expresión, para que no arrodillen nuevamente a periodistas y que estos puedan trabajar libremente para cumplir con su función, ¿no? Un decreto muy importante, si bien tenemos una ley de imprenta y tenemos normas, el decreto es vital, pero si no se lo logra en este gobierno de transición, vamos a pelear que se pueda hacer en el próximo que venga, y vamos a seguir todos los periodistas, las asociaciones de prensa, la Federación de la Prensa, los periodistas independientes con los que tengo contacto a nivel nacional. Vamos a esperar el momento más oportuno, porque en este tiempo está más caliente lo político, ¿no? Está más caliente el tema de las elecciones, está más caliente el tema de las candidaturas. O sea que hay muchísimo trabajo por delante. Roxana, te agradezco enormemente este contacto telefónico. Sé que tenés una agenda de trabajo muy, muy dura. Quiero ir a visitarte a La Paz. Quiero lograr una entrevista también con la presidenta Yanine Áñez. Coordinaremos en esta semana a ver cuándo es posible esto, querida Roxana. Maggie, será un gusto recibirte en la ciudad de La Paz, que nos encontremos, que podamos tomarnos un café y conversar. Siempre dicen, dos cabezas piensan mejor que una, y me encantaría tener un diálogo contigo. Y yo que soy cabezona debería de estar pensando el doble que cualquiera. Querida Roxana Lizárraga, un abrazo grande, mucha luz, mucha calma y mucha fortaleza en esta tarea que te toca desempeñar como ministra de Comunicaciones. Maggie Talavera, muchas gracias por tus palabras, me alientan. Y bueno, te espero en La Paz la próxima semana. Coordinamos, te espero en La Paz para que hagamos la entrevista y podamos hacer también las gestiones para que tú puedas conversar con la presidente Yanine Áñez, que si bien tiene una agenda apretadísima, se da tiempo para los periodistas bolivianos. Muchísimas gracias, querida. Está el compromiso hecho. Muchas gracias, Maggie. Ha sido la entrevista por teléfono con la ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga. ¿Interesante o no? Mira, che, voy a tener que ir alistando mi mochilita para ir a La Paz, ¿eh? Y le tengo miedo a la altura, pero vamos a ir. Vamos a ir a un corte, me voy con un mensaje de Cotas, preparado para WhatsAppear y navegar sin parar con Cotas, porque ahora tu tipazo de Cotas se pasó a 4G LTE y te ofrece increíbles planes de datos diarios, semanales o mensuales para estar siempre conectado. Compra tu chip tipazo por 25 bolivianos y beneficiate con 1000 megas, 10 llamadas sin límite de tiempo y WhatsApp ilimitado.
Más información al 800 12 20 20 o al 103. Cotas Tipazo. Ya regresamos con Semanario 1 Radio. Farmacorp renueva Sana Semana.